Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy les propongo un análisis de la colección nueva de mitos celtas que RBA está sacando en España desde hace unas pocas semanas. Así, esa falta de novedades en Argentina me pareció interesante la idea de echarle una mirada a esta serie, ya que puede interesarles a algunas personas en España y también puede lograr que los latinoamericanos podamos unirnos para pedirle a RBA, que está en Latinoamérica, que traiga pronto estos libros a nuestros países. Es realmente interesante la propuesta de esta editorial, ya que viene a complementar libros que sacó anteriormente sobre otra parte de la mitología medieval, de la cual ahora vamos a hablar. Originalmente, en Argentina llegó hace unos años, por parte de la editorial Gredos, una fabulosa colección de mitología grecolatina. Esta mitología grecolatina, dioses y héroes como los de Homero y los romanos, nos trajo una base sobre la cual van a beber los mitos medievales que compondrán, entre otras, la mitología celta. Más adelante, RBA mismo nos trajo una fabulosa edición de mitología nórdica, ¿sí? Allá por los países escandinavos, vikingos y demás, nos traían a Thor, nos traían a Loki y a todos estos personajes mitológicos que compondrían la parte de Europa del Norte, ¿sí? Estos mitos de celtas que nos va a traer esta colección nos cuentan las aventuras y peripecias de héroes de la antigua Bretaña, lo que hoy es el noroeste de Francia. Como digo entonces, es un buen complemento a la edición de mitología nórdica anterior de esta misma editorial, y si llegás a tener también la de Gredos, que contaba la mitología grecolatina, bueno, entonces vas a tener un montón de libros para vivir, para revivir las aventuras de estos héroes de mejor manera. Vamos a leer rápidamente entonces lo que nos presenta la página de la editorial. Las crónicas de Excalibur, así se llama, ese es el nombre que tiene la colección, haciendo referencia a la espada, ¿no? Al elemento más importante de toda esta mitología. La versión definitiva de la leyenda medieval, con figuras tan célebres como el rey Arturo, el mago Merlín, el hada Morgana, entre otros, símbolos tan conocidos como la espada Excalibur y un reino tan fascinante como Camelot. Los mitos artúricos viven a caballo entre la leyenda y la historia. Sus raíces se hunden en la mitología celta y transcurren en una Edad Media fabulosa repleta de reinos y paisajes, linajes y casas nobles, magos y héroes, una combinación única de épica medieval e ingredientes fantásticos. Ahora esta colección recopila y ordena las distintas fuentes del ciclo artúrico y las adapta en versiones ricamente noveladas que nos sumergen en un universo fantástico y absorbente del que no se quiere salir jamás. Bueno, de esto sacamos que lo más importante es que se trata de versiones noveladas de los mitos artúricos, es decir, estamos hablando de adaptaciones de estas historias que fueron escritas en la Edad Media y van a ser adaptadas para que sea más fácil su lectura. Recordemos que estos libros son algo duros, algo densos, y originalmente muchos estaban escritos, por ejemplo, en verso. A mí particularmente se me hace complicado leer en verso, ¿sí? Las historias en verso, me gusta la poesía, pero justamente cuando yo veo versos y estrofas trato de buscar la belleza de las palabras, busco una letra de una canción o una poesía. Se me hace muy complicado seguir una historia escrita a partir del verso. Y bueno, esta colección va a suplir este problema, que en realidad no es tal cosa, porque nada es mejor que leer los libros originales. Pero bueno, entiendo que lo que busca esta editorial es venderte las adaptaciones y llegar a un público mayor, ¿sí? Gente capaz de comprar libros medievales no es mucha. Y la oportunidad de leerlo en prosa y sencilla es para que llegue a todas las personas. Prácticamente todo el mundo puede leer esto. Las editoriales tienen en cuenta el estilo para justamente publicar los libros, y si uno se fija, los bestsellers que se venden generalmente están escritos de manera accesible. Bueno, en la Edad Media los libros no eran tan accesibles. Estaban escritos para gente culta, no había imprenta, recordemos aquel entonces, lo leían los monjes, poca gente sabía leer. Bueno, esta colección viene a expandir la leyenda del rey Arturo a todas las personas.
en una edición de lujo exclusiva. Además de por su fascinante trama, la colección destaca también por su cuidada edición de lujo. Los marcos de cubierta y dorso reproducen las exquisitas ilustraciones de William Morris para su obra maestra, la edición Kelmscott de 1896 del poeta medieval Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer, el autor de los cuentos de Canterbury, ¿no? Su genio para evocar el mundo medieval inspira también el diseño interior, de las portadillas a las páginas de la novela. William Morris es un artista muy conocido también, muy importante. Bueno, tenemos entonces sus dibujos y su aporte a esta colección que se presenta entonces realmente muy interesante. Como dijimos entonces, estos libros cuentan de manera idealizada la historia de la antigua Bretaña, lo que es hoy el noroeste de Francia. Ya saben, lo dijimos recién, el rey Arturo, el mago Merlín, la reina Ginebra, los caballeros de la mesa redonda, por ejemplo, Lancelot, el amante de Ginebra, y la historia de objetos legendarios como la espada Excalibur y el Santo Grial, y la historia del reino de Camelot legendario, del cual tantas leyendas se han tejido. Estas historias nacen en la Edad Media y están relacionadas a los antiguos cantares de gesta, ¿sí? Vienen, como dijimos anteriormente, de la mitología grecolatina, sobre todo, por ejemplo, los libros de Homero, la Ilíada y la Odisea. De allí, hacia la Edad Media, se empezaron a tejer, cada pueblo empezó a escribir sus propias leyendas y sus propias historias, que muchas veces se interrelacionaban con la mitología grecorromana. Por ejemplo, en Roma, Virgilio, cuando escribe la Eneida, la relaciona con la historia de Grecia, con los poemas de Homero. Los libros artúricos que conocemos y que aquí están adaptados se diferencian de los cantares de gesta franceses, como la canción de Roland, por ejemplo, en que aquellos eran originalmente transmitidos de forma oral, y más allá de que se escribieron y se conservaron como manuscritos en bibliotecas y en monasterios, estos estaban escritos directamente y publicados, bueno, no publicados porque como dijimos no había imprenta todavía, pero sí fueron escritos y guardados en bibliotecas para ser leídos exclusivamente. Estas historias no estaban hechas para ser contadas en el boca a boca. El boca a boca generaba que hubiera distintas versiones de los hechos, porque al ser leyenda oral, bueno, cambiaba cada vez que se contaba. Esto no va a ocurrir con los mitos artúricos, que al ser escritos harán, por ejemplo, famoso a muchos de sus autores, como por ejemplo Chetien de Troyes, perdón si no lo pronuncio bien por favor, Beroul, el autor de una de las versiones más importantes de Tristán y Isolda, y María de Francia. En general, al ser obras escritas, se la considera la parte culta de la literatura francesa de esta época, ¿sí? Comparado con las versiones orales, más o menos contaban las historias de manera parecida. Ahora les voy a decir bien cómo. Ambos tipos de historias comparten algunos elementos. En primer lugar, un héroe idealizado, un héroe extraordinariamente idealizado, que es generador de todos los valores morales, físicos, sí, es perfectamente físico, nunca es feo el héroe y tampoco es malo, siempre se presenta como bueno en todos los aspectos. Otro de los elementos es el trasfondo bélico. Claramente la Edad Media fue una época muy violenta, ¿sí? Con haber estudiado primer año en la secundaria lo sabemos muy bien, que hubo mucho jaleo allí y por supuesto se cuentan las historias con el trasfondo bélico que corresponde al momento en el cual están transcurriendo. Otro de los elementos que todas las historias suelen tener es fantasía, ¿sí? Elementos de fantasía que se mezclan con las leyendas históricas de cada uno de estos pueblos. ¿En qué se diferencian? Bueno, fundamentalmente en el público al cual van dirigidas las historias. Los cantares de gesta reales generalmente buscaban que el receptor fuera todo el pueblo, el conjunto de la sociedad. Entonces sus héroes solían representar valores colectivos, ¿sí? Aquellos valores que supuestamente debían ser comunes a toda la sociedad. Por ejemplo, los valores nacionalistas. En el caso de las historias escritas, están claramente dirigidas a un individuo, al lector,
porque el libro se lee de a uno. Pueden leerlo a varias personas, pero en el momento que lo lee, lo está leyendo una persona. Y eso lo sabían los escritores que crearon estas obras. Entonces los valores que van a transmitir ya no son tan colectivos, sino individuales. Y sobre todo, estos libros van a transmitir los valores cortesanos. Los valores cortesanos van a seguir muchos siglos, incluso hasta el Renacimiento. No nos olvidemos la obra muy importante de Castiglione, el cortesano, justamente. Estas historias medievales en Francia suelen dividirse en dos tipos. Aquellas que cuentan la historia del centro de Francia y del reino de Carlomagno, ¿sí? En donde el propio Carlomagno suele ser protagonista y los malos suelen ser los musulmanes, recordamos los musulmanes que intentaron invadir Francia por aquel entonces, y aquellos que tienen que ver con la región de Bretaña y con el rey Arturo como máximo héroe. Es esta, la parte de Bretaña y del rey Arturo, lo que nos trae RBA en esta colección. Los mitos artúricos crearán la novela de caballería, que luego va a ser explorada por Shakespeare también, por Cervantes, que la va a ridiculizar, el Quijote, ¿sí? Es una novela que justamente parodia estas historias. Llegará luego a Wagner, por ejemplo, la historia de Percival y el Santo Grial la historia está sacada de aquí. Tristán y Isolda, su ópera fabulosa, Tristán y Isolda, también está sacada del argumento de aquí. Muchos de los argumentos de Wagner saldrán de acá. Y, por ejemplo, también Tolkien, hasta George Lucas. Bueno, ahora vamos a ir directamente a los detalles de la colección. Rápidamente les digo que, según la página, la colección se compone de 61 libros y que saldrán de la siguiente manera. La primera entrega serán 2,95 € y la segunda entrega 9,95 €, pero vendrán dos libros. Vendrán dos libros a 10 €. Y a partir de ahí, todas las entregas serán de 10 € cada una. Bueno, sobre los tomos no tengo mucho para decir, no porque no quiera, sino porque no es mucha la información que RBA nos provee en su página. De los 61 libros, solo nos nombra 19. Y ahora vamos a decir, no vamos a leerlos todos, pero aquí los tienen, en la columna de la izquierda, ¿sí? Y vemos que trata el primero sobre el mago Merlín, el segundo sobre el rey Arturo, el tercero sobre la búsqueda del Grial. No sabemos cuál será el héroe. Recordemos que el Grial, Santo Grial, fue perseguido por varios héroes. Algunos lo consiguieron, otros no, ¿sí? Aparece también la Dama del Lago, la maga Morgana, era la alumna de Merlín. El mago Merlín tiene libros. Hay un libro en la entrega número 17 del caballero Lanzarote, que es un caballero de la mesa redonda. Tenemos a los dioses antiguos, hay dos, ¿sí? Estamos en el número 15, tiene a los dioses antiguos, y el número 9. El número 9 y el número 15 son los dioses antiguos. Hay yo hice el recuento acá y hay 3 sobre el rey Arturo, 3 sobre el mago Merlín, hay 3 tomos sobre Morgana, uno compartido con Ginebra, la reina. Hay 2 sobre la Dama del Lago, uno sobre Lanzarote, uno sobre Ginebra, compartido con Morgana. Hay 3 libros sobre la búsqueda del Santo Grial. Seguramente se contarán todas las historias, la mayoría de las más importantes. Hay 2 que tratan exclusivamente del reino de Camelot y 2 sobre los dioses antiguos. Esta pequeña muestra que tenemos nos da un equilibrio entre los personajes, ¿no? Más o menos la misma cantidad de libros para cada uno, al menos en los primeros 19 tomos. A partir de la entrega número 19, recordemos que la entrega número 2 tiene 2 tomos, a partir de la entrega número 19, en la página solo dice mitos artúricos, libro 20, 21, 22, y ya no nos dice sobre qué va a tratar cada uno, ¿sí? Que van a ser 61, perdón. 60 entregas, 61 libros. ¿Vale la pena? Bueno, eso dependerá ya de cada uno, ¿no? No son los libros clásicos, ¿sí? No estamos comprando en esta colección los libros clásicos medievales. Recordemos, los clásicos medievales suelen ser escritos en verso y con una prosa diferente, ¿sí? Es hasta difícil de traducir. Y bueno, acá está todo reescrito, ¿sí? Adaptado para que sea más sencillo de leer. Son libros que en general son muy cortitos. Yo los llamo las historias de una noche, que uno empieza a leerlas a las 9, 10 después de cenar.
se queda y las termina a la madrugada de corrido. Son libros muy cortos y generalmente de lectura muy ágil. ¿Qué te parece entonces esta colección? ¿La vas a comprar? ¿No te interesa? Déjame en tus comentarios, por favor, lo que opinas de ella. Si sos de España y la estás comprando, no dejes también de contarnos cómo es, ¿sí? Si tenés el libro en tus manos, danos toda la información que nos pueda faltar acá, que nosotros estos libros no lo tenemos todavía, no ha llegado a Latinoamérica. Entonces, si sabes algo que me faltó, por favor, comentame qué tal está esta colección. Seguramente muy linda, pero bueno, toda la información se agradece. Y si sos de Latinoamérica y te interesa, también comentá, así hacemos comunidad, así nos juntamos todos y le pedimos a RBA que traiga pronto estos libros a nuestros países. Si has llegado hasta acá, les doy las gracias. No te olvides de darle like al video si te gustó y te invito a que veas también el de la colección de Sherlock Holmes que está saliendo en España también por esta semana. Sin decir nada más, me despido. Hasta el próximo video.